Muy buenas noches, somos de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Cumbre y el tema para exponer el día de hoy es sobre Evo Morales Ayma en Argentina. Somos de la materia de Derecho Internacional Privado con la licenciada Lali Pérez Nogales. Mi compañera de exposición es la doctora Lourdes Selene Flores Terán y mi persona, Gabriela Maribel Surco Vargas. Espero que sea de su agrado. Evo Morales Ayma es el primer presidente indígena, sindicalista y socialista que tuvo Bolivia. En el año 2006, él inicia su mandato, 51% de votación. Él asume la presidencia, es el único presidente que ha llegado a estar en el mandato durante 14 años continuos. Él implementó en Bolivia diferentes programas para la educación y la salud gratuita, hizo la nacionalización de los hidrocarburos, es un indígena conocido por sus políticas de izquierdista. La presidencia de Evo Morales estuvo marcada por controversias y críticas durante toda su gestión, ya que Bolivia es un país de diversas mentalidades, diversas ideologías políticas y hubo bastantes desacuerdos. Hubo ciudades que se opusieron a su mandato, no estuvieron muy de acuerdo con las políticas que él manejaba de izquierdista, entonces eso hizo que el país entre todo el tiempo en controversia. Los conflictos empezaron cuando ya el presidente quiso extender su mandato durante 4 años más. Eso es lo que no le gustó a mucha gente, entonces empezaron a hacer movimientos y el país se convulsionó. Tras las elecciones presidenciales del año 2019, en el mes de octubre, hubo diferentes acusaciones incluso de fraude. Ya tuvieron que intervenir diferentes organizaciones de estados, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, se hizo presente como veedor de las elecciones. Algunas cosas que no coordinaba. Eso ocasionó que el país convulsionara y prácticamente el país ya empiece a tener problemas, hubo bloqueos, hubo ataques, hubo enfrentamientos. Tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas. Con la intervención de las Fuerzas Armadas, ellos automáticamente piden la renuncia del presidente. Y el 10 de noviembre, Evo Morales hace conocer su carta de renuncia para evitar que continúe la violencia y se pueda otorgar paz al país. Durante su gestión, como hubo bastantes desacuerdos, el vicepresidente que lo acompañaba en ese entonces al presidente Evo Morales decidió irse junto con él. Ellos abandonaron el país el 10 de noviembre del año 2019. Como se fue el presidente y se fue nuestro vicepresidente, automáticamente asumía la presidencia la presidenta del Senado, que en ese entonces era Adriana Salvatierra. Pero Adriana Salvatierra decidió dar un paso al costado porque era del mismo partido izquierdista de Evo Morales. Y obviamente si el país estaba con bastante controversia por ese tema, no lo iban a tomar a bien que ella entre como sucesora del presidente. De tal modo es que entra la señora Yanine Áñez, que estuvo al mando de nuestro país durante un año. Tras su estadía en México, Evo Morales se queda en México durante un mes. En su estadía es así que Evo Morales se queda en México durante un mes como refugiado político. Y entonces el presidente decide abandonar nuestro país dirigiéndose a México, donde le estaban ofreciendo un asilo político por los diferentes hechos que se estaban suscitando en el país. Evo Morales se traslada a México, donde se hospeda en la residencia oficial de los presidentes de México. Y pasado ese mes, él contacta con el país vecino, que es Argentina, esas veces el presidente Alberto Fernández, que le otorga un estatus de refugiado Evo Morales en el mes de diciembre es recibido en Argentina con el estatus de refugiado, otorgado por el presidente de entonces, el presidente Alberto Fernández.
En este tiempo que Evo Morales estuvo en la Argentina, se mantuvo prácticamente al tanto de todas las cosas que surgían en el país, estuvo haciendo política durante ese tiempo, desde Argentina seguía con las políticas y la guía para el MAS y PCP. Es por eso que Evo Morales, un año después de estar en Argentina haciendo políticas y manteniéndose en constante comunicación con diferentes personas del país, es que él llega a organizar un nuevo frente para poder participar en las elecciones presidenciales. Esta vez ya va al mando de Luis Arce Catacora en la cabeza como presidente y como vicepresidente David Choquehuanca. Buenas noches, señora rectora, señora vicerrectora y directora de carrera y docentes del plantel. Voy a explicar acerca de Evo Morales y su estadía en Argentina. En noviembre del 2020, después de la toma de posesión de Luis Arce, Morales regresó a Bolivia, marcando el fin de su estadía en Argentina. Su tiempo en el país generó opiniones divididas, ya que su presencia fue vista por algunos sectores como un apoyo a su causa política, ¿ya? Y por otros como una interferencia en asuntos internos a Bolivia. La estadía de Evo Morales en Argentina estuvo marcada por varios eventos y aspectos destacados. Uno es el asilo y estatus de refugiado. Evo Morales llegó a Argentina el 12 de diciembre del 2019, tras su renuncia a la presidencia de Bolivia, en medio de acusaciones de fraude electoral y presión militar. Recibió el asilo político y luego el estatus de refugiado por parte del gobierno argentino. Su asilo fue gestionado por la administración de Alberto Fernández, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2019. 2. Residencia y actividad política. ¿Okay? La residencia y la actividad política que Morales vivió principalmente en Buenos Aires, aunque no ocupaba un cargo oficial, mantuvo un rol político activo como líder del movimiento al socialismo MAS, su partido en Bolivia. Desde Argentina organizó reuniones y estrategias para las elecciones bolivianas de octubre del 2020. Fue un centro de coordinación clave para el regreso del MAS al poder. 3. Elecciones bolivianas del 2020. Morales fue clave en la campaña de Luis Arce, el candidato al MAS, que resultó ganador como un amplio margen en las elecciones presidenciales de Bolivia. Tras los resultados, Morales anunció que regresaría a Bolivia. Prometió mantenerse al margen de la administración de Arce. Controversia en Argentina. La presencia de Morales generó críticas por parte de algunos sectores opositores a Argentina, quienes consideraban que su actividad política desde el país tensaría las relaciones diplomáticas con Bolivia. También enfrentó acusaciones de incitar a protestas y bloqueos en Bolivia mientras estaba en Argentina, algo que Morales negó rotundamente. Regreso a Bolivia. Evo Morales regresó a Bolivia el 9 de noviembre de 2020, un día después de la toma de posesión de Luis Arce. Cruzó la frontera desde La Quiaca, Argentina, hacia Villazón, Bolivia, acompañado por una caravana de seguidores aliados políticos. Su retorno al MAS marcó simbólicamente el fin de su exilio político, aunque su influencia dentro del MAS y en Bolivia persiste hasta la actualidad. ¿Qué dice la Constitución argentina sobre los exmandatarios que reciben asilo a estatus de refugiado o otorgado? La Constitución Nacional de Argentina no aborda de manera específica los derechos o restricciones o responsabilidades de los exmandatarios extranjeros que reciben asilo o estatus de refugiado en el país. Sin embargo, el tema está regulado por el derecho internacional, las leyes nacionales y los compromisos internacionales asumidos por Argentina. El marco constitucional argentino
La Constitución de Argentina reconoce y garantiza la protección de derechos humanos y está alineado con tratados internacionales, especialmente en el artículo 75, inciso 22, que otorga rango constitucional a diversos tratados de derechos humanos. Entre ellos se encuentra la Convención sobre el Estatus de Refugiado de 1951, que protege a quienes buscan asilo. La Convención sobre el Estatus de los Refugiados de 1951, Argentina es signataria de esta convención, que establece que los refugiados deben ser protegidos contra la persecución en su país de origen y no ser devueltos a él si su vida o libertad está en peligro. La Ley de Migraciones de Argentina, Ley número 25.871, esta ley permite permite otorgar al asilo político o estatus de refugiado a personas perseguidas por motivos políticos en su país. Los asilados tienen derecho a vivir en Argentina y expresarse siempre que respeten las leyes locales. Restricciones políticas. Aunque no hay una prohibición explícita en la legislación argentina que impida que los refugiados o asilados realizar actividades políticas relacionadas con su país de origen, las normas internacionales recomiendan evitar que estas actividades afecten la relación del país anfitrión con otras naciones o comprometan la seguridad interna. El análisis del tema, la decisión permite que Morales dirigiera el MAS desde Argentina, participara activamente en la política boliviana, fue más controvertida. Algunos sectores en Bolivia y Argentina lo vivieron como una interferencia indebida a una falta de neutralidad del gobierno argentino. Sin embargo, Morales argumentó que sus activismos eran una continuación de su lucha por la democracia y los derechos de su partido. Esto plantea una cuestión interesante. ¿Hasta qué punto es apropiado que un refugiado político utilice el territorio de un país anfitrión para influir activamente en la política de su nación de origen? Aunque no violó las leyes argentinas, su protagonismo político pudo incomodar a sectores internos e internacionales. Muchas gracias por su atención.